El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Gracias, señor presidente. Se ha recibido para esta sesión los documentos siguientes. En primer término, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirma la asistencia del señor Sebastián Valenzuela, que fue invitado también especialmente en esta ocasión, su secretario de Justicia, la señora Mónica Naranjo, jefa de la División Jurídica, el señor Milton Espinosa, jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, y la señora Daniela González, abogada de la División. Correo electrónico del Consejo de Defensa del Estado, confirmando la asistencia del señor presidente, don Juan Antonio Peribonio, Oduje. Se reitera, señor presidente, solicitud enviada mediante ley de lobby de la Federación de Pescadores Artesanales de Corral, firmada por el señor Gino Maestrello, quien solicita ser recibido por la comisión, y la decisión que desea obtener es poner en tabla el proyecto número 10.527-07, que se anula la ley de pesca. Hemos recibido también una serie de oficios del Ministerio de Transporte referido al traslado del día de las elecciones, del Servicio Nacional de Menores, referido a la glosa número 20 de la Ley de Presupuesto del año en curso, que será enviado a todos los integrantes de la comisión. Oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos referido al diagnóstico de acceso a la justicia en Chile, de fecha 19 de abril de 2021, que también se hará llegar a todos los integrantes de la comisión. Del Ministerio del Interior también oficio referido a hechos ocurridos el viernes de octubre de 2020, el sector del puente Pío Nono, que también se hará llegar a todos los integrantes de la comisión. Y del Ministerio de Telecomunicaciones, Transporte y Telecomunicaciones referido al presupuesto del año 2021. Por su parte, la Asociación de Aseguradores de Chile se excusa de no poder asistir a la sesión del próximo miércoles por razones de compromisos profesionales y personales. Solicita postergar su invitación para una próxima sesión. La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, a través de su presidente, el señor Mauricio Lave, manifiestan estar totalmente disponibles para ser invitados cuando se ponga en tabla nuevamente el proyecto sobre nombramientos en el Poder Judicial. Recordemos que tenemos una reforma constitucional y un proyecto de ley, señor presidente. Eso es todo para la cuenta del día de hoy. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. La presente sesión tiene como propósito destinar la primera mitad de la sesión para continuar con el proyecto de ley que moderniza el Consejo de Defensa del Estado, boletín 13.522-07, con urgencia simple. Para este efecto se ha invitado al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, al señor Subsecretario de Justicia. Asimismo, se ha invitado al señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado. Se encuentra presente desde el Ministerio de Justicia el Subsecretario, señor Sebastián Valenzuela, la señora Mónica Naranjo, jefa de División Jurídica, el señor Milton Espinosa, jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, la señora Daniela González, abogada de la División, y del Consejo de Defensa del Estado se encuentra el señor Juan Antonio Peribonio. Señor subsecretario. Bueno, presidente, saludar primero que todo por su intermedio a todos y a todos los miembros de la comisión y también a los invitados. Solamente, presidente, reiterar los puntos focales del proyecto de ley. Todo es que nos correspondió en la sesión pasada hacer una presentación general, obviamente, respecto a los aspectos que aborda el proyecto, y que básicamente tienen entre sus objetivos, desde luego, poder actualizar la ley, dada la experiencia que ha arrojado en los últimos años toda la actuación del Consejo, y que también son parte de un diagnóstico donde se refleja, por un lado, que el sistema de nombramiento de los consejeros aparece como discrecional, sin establecerse requisitos más idóneos vinculados justamente a la expertise técnica de los consejeros. En segundo lugar, también a la luz de la experiencia y justificar las reglas sobre la movilidad de los consejeros, siendo un sistema de remoción no lo suficientemente regulado. Un tercer aspecto
que se refiere a conflictos de interés en el ejercicio de sus cargos, que también, dada la experiencia y la complejidad, hoy en día en el ámbito de la litigación requiere de una mayor regulación. Y muchas de las normas no dan cuenta efectivamente de hoy cómo son las necesidades funcionales que tiene que operar el Consejo, tanto a nivel de presidencia, a nivel de los consejeros y a nivel de la institución. Es por eso que se establece, por ejemplo, dentro del objetivo, por una parte, nuevos estatutos para los abogados consejeros con estándares de probidad en el ejercicio de sus funciones, nuevos requisitos de ingreso, desde luego, remoción y un plazo de duración máximo en el cargo. En segundo lugar, se establece una adecuación funcional del Consejo. Hay nuevos deberes y atribuciones tanto para el Consejo, para el presidente y también para los abogados, procuradores y fiscales. Y hay una adecuación orgánica, desde luego, creándose incluso nuevos cargos directivos. Recordemos que se aumenta en un número el número de consejeros para poder funcionar debidamente en 4 comités, quedando el presidente del Consejo de Defensa únicamente con las labores de dirección a cargo del servicio. Se crea también la figura del director ejecutivo para poder justamente realizar funciones más bien administrativas y que no competan necesariamente al resto del Consejo. Esto, presidente, también ha sido fruto de un trabajo que se viene trabajando desde el año 2018. Hemos estado trabajando directamente con el Consejo, compartiendo minutas, documentos, justamente para poder establecer el contenido. Y por eso hemos hecho la presentación. Sin más, presidente, salvo que tengan alguna duda específica, que vamos a disposición de la comisión y también para la posición del Consejo de Defensa, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Le vamos a entregar inmediatamente la palabra a don Juan Antonio Perigonio Coduje, presidente del Consejo de Defensa del Estado. Don Juan Antonio, buenos días. Muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio también, buenos días a todos los integrantes de la comisión y también al señor subsecretario del Ministerio de Justicia. Quiero también presentarles a quien me acompaña en esta audiencia, al consejero señor Raúl Letelier, quienes vamos a hacer una exposición de aproximadamente 9 láminas, una presentación que enviamos por correo electrónico. No sé si la tienen ya en su poder para poder exponerla. Y por supuesto también contestar todas las preguntas de las señoras y señores diputados. Señor secretario, disculpe, don Juan, señor secretario, ¿podría entregarnos las copias de la exposición para tenerla cada uno de los diputados? Sí, perfecto. Ya, muchas gracias. Ya, disculpe, presidente. Presidente, sí, diputada... no es el documento que tenemos aquí, presidente. ¿Es otro documento el que de la presentación, señor, que va a hacer la continuación? Señor secretario. ¿Quién se envió? A ver, estamos verificando. Tenemos una presentación, señor presidente, que nos hizo llegar el Consejo de Defensa del Estado. Estoy abriendo y verificando si acaso es lo mismo. De mayo de 2021. Sí. Habría que abrirlo en pantalla mientras tanto, porque se mandó a imprimir por lo menos lo que nosotros recibimos. Yo aquí tengo un documento del Consejo de Defensa del Estado de mayo del 2021. Ese es. Perfecto, entonces lo tengo yo acá. ¿Ya? Sí, es el mismo, diputada, gracias. Señor Perigonio, ¿usted lo va a poner en pantalla, lo va a compartir? Sí, pero me dijeron que ustedes desde allá abren el documento y van corriendo las láminas. Como usted prefiera. Como usted prefiera. ¿Quiere que lo hagamos nosotros? Yo prefiero que lo hagan ustedes, sí. No hay problema. Ya, don Juan Antonio. Bien, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, el Consejo de Defensa del Estado tiene 125 años de historia
fue fundado en el año 1895, siendo una de las instituciones más antiguas del país. Es un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y está sujeto a la supervigilancia del presidente de la República y está dotado de autonomía, siendo un órgano esencialmente técnico. Su ley orgánica se encuentra contenida en el DFL número 1 del año 93 del Ministerio de Hacienda, que fijó su texto refundido, coordinado y sistematizado. Como ustedes saben, su función principal es asesorar, defender y representar los intereses patrimoniales y no patrimoniales del Estado de Chile y sus organismos, tanto a través del ejercicio de acciones y defensas judiciales, como también las extrajudiciales. Para el cumplimiento de sus objetivos se organiza en torno a un cuerpo colegiado conformado por 12 abogados consejeros, de los cuales uno ejerce la facultad de presidente, siendo a la vez el jefe de servicio. La siguiente, por favor. En el ámbito penal, la competencia del Consejo consiste en querellarse para perseguir delitos cometidos por funcionarios públicos, especialmente los delitos de cohecho, soborno, negociación incompatible, fraude y aquellos que puedan afectar el patrimonio del Estado. En lo civil, contencioso administrativo y laboral, defiende al Estado y al fisco frente a acciones y demandas que se plantean en su contra. A la vez, acciona para recuperar y proteger bienes y recursos públicos. En materias medioambientales, a partir de la creación del sistema de responsabilidad por daño ambiental que entró en vigencia en el año 94, el Consejo de Defensa del Estado creó una unidad especializada para el estudio de la procedencia del ejercicio de la acción de reparación del medio ambiente. Y en materias de salud, en virtud de la ley 19.966, proporcionamos el servicio de mediación. Es un método alternativo de solución de controversias entre pacientes y o familiares con distintos directivos y o funcionarios de establecimientos de la salud y red pública asistencial. Trámite obligatorio previo al ejercicio de una acción jurisdiccional. A nivel nacional, el Consejo de Defensa del Estado tiene una dotación de 187 abogados litigantes y, considerando en dicha cifra a los abogados consejeros, a los abogados procuradores fiscales y a los coordinadores de litigio de las 17 procuradurías fiscales a lo largo del país. En materia de gestión y en materia de materias de asuntos y cuantías y juicios que llevamos al año 2020, nosotros tenemos más de 34.000 asuntos vigentes, de los cuales 13.400 son juicios propiamente tal de la jurisdicción contenciosa y 7.100 asuntos judiciales no contenciosos o jurisdicción voluntaria, como también 13.500 gestiones extrajudiciales. La cuantía de los 13.412 juicios a cargo del Consejo de Defensa del Estado alcanza la suma de 20.203 millones de dólares. Repito la cifra, 20.203 millones de dólares, equivalente al 7,4% del PIB nacional estimado para este periodo. En materia del proyecto de ley de modernización, yo participé de la primera presentación que hizo el señor subsecretario de Justicia. Vamos a tomar algunos aspectos de ese proyecto de ley de la presentación que hizo el señor subsecretario para destacar algunas materias que nos parecen muy relevantes. El Consejo de Defensa del Estado, en primer lugar, comparte la necesidad de modernización del servicio y en ese sentido, tal como lo ha señalado el subsecretario, ha colaborado activamente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la elaboración del anteproyecto y todo el trabajo prelegislativo. Este tema es relevante para el Consejo y por eso incluso hemos creado una comisión asesora al interior del Consejo que está conformada por consejeros y representantes de las asociaciones de funcionarios y abogados del Consejo, de manera entonces de poder hacer aportes, entregar ideas e indicaciones que puedan hacerse al proyecto, aunando criterios técnicos sin perjuicio de considerar la diversidad de opiniones que presentan instancias como estas. Pero sin duda alguna enriquecen la labor y permitirán contar con un proyecto de ley ajustado a los actuales requerimientos de defensa judicial del Estado, con estándares éticos y con funciones, dotación y remuneraciones acordes al servicio que se otorga. Este proyecto de ley, además, al convertirse en ley, puede ser considerado como el corolario de un proceso de modernización institucional que lleva adelante el Consejo de Defensa del Estado desde el año 2012 para mejorar y fortalecer la labor de sus funcionarias y funcionarios y hacer más eficientes sus procesos. Esto a través de el financiamiento de un proceso de modernización que lleva a cabo el Consejo de Defensa del Estado
con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID, que pretende modernizar todas las procuradurías fiscales en los 3 pilares importantes de su quehacer diario, que es el recurso humano, desde luego, también modernizar todos los procesos internos y, por supuesto, la incorporación de tecnologías y, por supuesto, la modernización desde el punto de vista de las materias relevantes en cuanto a las tecnologías de la información. Es importante señalar que en esta materia llevamos modernizado 11 de las 17 procuradurías, a pesar de la dificultad presupuestaria del 2020. Igualmente seguimos modernizando otras 2 procuradurías fiscales, la de Rancagua y Coyhaique, y aún nos resta por modernizar 5 procuradurías fiscales con el propósito de que se adecúen al trabajo actual. Hay que señalar que antes de este proceso de modernización que lleva el Consejo trabajaba a la antigua, es decir, el abogado era el que al mismo tiempo litigaba y llevaba a cabo las labores administrativas o de gestión. Eso lo estamos separando y en la esencia esa es la modernización que estamos llevando a cabo desde el año 2012 en adelante. En la siguiente lámina, por favor, las nuevas funciones del Consejo que trae este proyecto de ley. En primer lugar, contempla la defensa internacional de los intereses del Estado, pero cuando el presidente de la República lo requiera y nos pide la colaboración. Voy a enunciarlas primero para luego hacer algunas observaciones. Luego, la defensa de funcionarios públicos a petición del jefe de cada institución. La intervención del Consejo de Defensa del Estado hasta la ejecución de la pena en materia penal, la utilización de mecanismos de solución alternativa de controversias, la ampliación de la defensa de los recursos de protección para todos los casos respecto a los órganos centralizados y la ampliación de la representación del Estado en asuntos judiciales de naturaleza contencioso-administrativa, en que la acción tenga por objeto la anulación de un acto administrativo para todos los casos. Bueno, ¿cuáles son nuestras observaciones? En el caso de la defensa internacional, en primer lugar, desde luego es muy importante y relevante que el Consejo de Defensa del Estado esté presente en estas defensas. De hecho, lo hemos realizado, especialmente ante la Corte Interamericana de Justicia. Hemos tenido una actuación relevante en algunas ocasiones y sin duda alguna el Consejo debe mantener dicha presencia. Sin embargo, pensamos que esta función o esta nueva función debe especificarse con mayor detalle, con mayor claridad en el proyecto o en la ley, de tal manera que la intervención del Consejo sea más clara y no quedar solamente supeditada a un requerimiento del presidente de la República y que no solamente quede supeditada a una mera colaboración. Desde ya nosotros participamos también en temas internacionales cuando a través de la Subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ley, de acuerdo a su ley orgánica, nos solicitan un informe cuando se trata de transacciones que el Estado de Chile a través de la Cancillería celebra a través de sus distintas reparticiones diplomáticas. Por lo tanto, la presencia del Consejo de Defensa del Estado, a nuestro juicio, podría tener una mayor especificidad y lograr de esa manera una mayor claridad en cuanto a su función. Respecto a la modernización de las atribuciones del Consejo de Defensa del Estado, hay que señalar que esta no solamente requiere enunciar las nuevas funciones, sino que también, como ustedes muy bien conocen y saben, también tiene que venir acompañada de una dotación necesaria para asumir estas funciones y desde luego los recursos financieros para pagar las remuneraciones correspondientes. En este sentido, la defensa internacional, por supuesto, necesita abogados altamente especializados en litigación ante tribunales internacionales y expertos en las materias que se requieran, y por lo tanto es importante entonces que tengamos y que podamos contar con esa dotación especializada. Son asuntos sujetos a regulaciones y a tramitaciones y procedimientos distintos a los que normalmente se ven en los tribunales nacionales. Respecto a la solución o mecanismos de solución alternativa de controversia, desde luego que es una materia que nos interesa muchísimo y nos preocupa que quede claramente establecido en la ley y no solamente enunciada en la ley. Desde ya quiero señalar que el Consejo tiene una activa participación en las mediaciones de salud conforme a la ley
19.966 en mediación en salud, que incluso vemos necesario poder ampliar o perfeccionar en este proyecto de ley, de tal manera de hacerla extensiva, por ejemplo, a todas las redes de atención primaria de salud municipal, no solamente a través de los servicios municipales, sino que también a aquellos que se prestan a través de las distintas corporaciones de salud municipal, incluso también en aquellos casos en donde el Estado presta servicios a la ciudadanía a través de instituciones privadas. Por lo tanto, es importante que nosotros ampliemos este mecanismo de solución de alternativas de controversia. Además, teniendo presente que se ha comenzado a tramitar el proyecto de ley del nuevo Código de Procedimiento Civil, en donde, por supuesto, entonces, no podemos quedar al margen como Consejo de Defensa del Estado de una herramienta que puede y debe ser muy útil a la hora de solucionar conflictos antes de que se tramite enteramente un proceso jurisdiccional. Es aconsejable entonces que lo podamos ver con más detenimiento en el transcurso del desarrollo de este proyecto de ley. También las ampliaciones de las funciones en ciertas materias que requieren de un acabado estudio técnico, en cuanto a implicancias que ello tiene para la propia litigación del Consejo de Defensa del Estado. Yo quiero, por ejemplo, señalar la facultad que se entrega en cuanto a la defensa de funcionarios de otras instituciones. El proyecto de ley lo contempla, pero sin duda alguna hay que ser más específico y precisar con mayor detalle cuáles van a ser las materias en que vamos a defender a estos funcionarios públicos cuando esto sea solicitado a través del jefe de servicio respectivo. Hay que señalar en este sentido que el Estatuto Administrativo actualmente contempla la obligación que tienen los distintos servicios públicos cuando el funcionario público es demandado en el ejercicio de su función y por lo tanto el servicio al cual pertenece le presta la asesoría respectiva. Y por lo tanto hay que ser muy cuidadoso en materia de ampliación de nuevas funciones del Consejo, sin contar con mayor dotación para afrontar este aumento o eventualmente generar incidentes en la tramitación que impidan una adecuada defensa fiscal. Y por supuesto esperamos que eso lo podamos seguir discutiendo cuando entremos en la discusión particular del proyecto. La siguiente, por favor. En cuanto a la modernización del servicio, como decimos, se viene haciendo desde el año 2012, y por supuesto que lo seguiremos haciendo en la medida que las facultades presupuestarias lo permitan. La modernización orgánica interna de este proyecto, por supuesto, también es algo que nosotros entendemos y valoramos porque va, a nuestro juicio, en la dirección correcta. Se trata de dotarlo de nuevas funciones y también hacer cambios en su estructura, darle nuevos aires al Consejo, y por lo tanto, por supuesto que nos parece muy adecuado que se discuta. En cuanto a la forma en que esto se hace, en primer lugar, en cuanto a la orgánica, se aumenta a un abogado consejero más, de tal manera entonces que de 12 consejeros pasemos a 13 y que cada comité, el civil, el penal, el contencioso administrativo y el laboral, son 4 comités que hay en el Consejo, pueda estar conformado por 3 consejeros de manera permanente, y el presidente solamente se dedique de manera exclusiva a su calidad de jefe de servicio y a la dirección del servicio. Se crea también la dirección ejecutiva a cargo de un director ejecutivo que se aboca a las materias de gestión administrativa, financiera y de recursos humanos, cosa que nos parece también adecuado, atendida a las nuevas actividades que permanentemente van creciendo en el Consejo. Se deroga el Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes. Evidentemente eso en la práctica ya es así desde el año 2000, cuando se crea, cuando se incorpora y entra en vigencia la reforma procesal penal, y por lo tanto desaparece esa función dentro del Consejo que teníamos hasta el año 2000, que son asumidas a partir de esa fecha por el Ministerio Público. Algo también es muy importante, se crea el Comité de Ética. Hoy el Consejo de Defensa del Estado, si bien cuenta con un código de ética, no cuenta con una instancia como la que se describe, con un comité de ética. Por supuesto, es importante porque puede revisar el actuar ético de todos los funcionarios y, por supuesto, creemos que redundará en la realización de una mejor labor, cumpliendo con los estándares éticos que exige el desempeño, no solamente de los abogados o el ejercicio de la profesión del abogado, sino que también de todos los servidores públicos.
Por supuesto que esperamos que esta norma pueda ser precisada en varios de sus aspectos, porque se contempla la integración de 3 miembros, el presidente del Consejo, el presidente del Colegio de Abogados y un funcionario del Consejo de Defensa del Estado. En esta comisión que creamos nosotros internamente han habido opiniones en esta materia y ya puedo anticipar que en esta materia nosotros pensamos que la integración por parte del presidente del Colegio de Abogados no es muy oportuna, en atención a que se trata de un órgano, en primer lugar, de carácter privado, y en segundo lugar, de un colegio de abogados o una organización representativa de abogados que son nuestras contrapartes en la mayoría de los juicios en donde nosotros defendemos el interés fiscal, y por lo tanto que sean integrantes de la Comisión de Ética lo vemos con mucha complejidad, y por lo tanto pensamos que debiera variar esa integración. Lo mismo respecto a la integración del presidente de la institución. El presidente de la institución, como jefe de servicio, como ustedes saben, es quien tiene la atribución de la facultad disciplinaria en relación a todos los integrantes del Consejo, y por lo tanto es mejor dejarlo reservada a esa función, al jefe de servicio, y por lo tanto vemos con mejor óptica la posibilidad de que esta integración sea distinta. Desde ya, por ejemplo, plantear que se integre por 4 o 5 miembros del Consejo elegidos a través de un procedimiento público, transparente y, por supuesto, participativo. La siguiente, por favor. En cuanto a sigo con la modernización orgánica interna, se crean 2 procuradurías nuevas. Y lo digo de esta manera porque el proyecto de ley solamente dice que se crean 2 nuevos abogados procuradores fiscales. Como ustedes saben, nosotros tenemos 17 procuradurías fiscales y en Santiago tenemos una, y la otra está en la jurisdicción de San Miguel. En la Procuraduría Fiscal de Santiago, la idea es crear 2 procuradurías fiscales más. El proyecto de ley señala de que se crean 2 nuevos abogados procuradores fiscales. Por supuesto, en esto hay que ser un poco más extensivo en la mirada y crear 2 procuradurías fiscales. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy importante que podamos dotar a estas procuradurías fiscales de todo lo necesario para que cumplan eficientemente su labor. Solamente señalar que en Santiago lleva el 37% de los asuntos del Consejo de Defensa del Estado. Ya vimos al comienzo de la presentación la cantidad de asuntos, son alrededor de 34.000 asuntos. El 37% lo lleva Santiago, equivale a 11.631 asuntos, que corresponde al 79% de las cuantías de los juicios. Esto es un dato también relevante. Los juicios que lleva Santiago son el 47,3% de todos los juicios que lleva el Consejo de Defensa del Estado a lo largo del país. Y por lo tanto es muy relevante, atendida a las cuantías que están comprometidas en estos juicios, que estas 2 procuradurías fiscales nuevas que se crean en Santiago estén dotadas, por supuesto, con recursos presupuestarios y la dotación necesaria de funcionarios para poder generar no solamente 2 nuevos procuradores, sino que 2 nuevas procuradurías con todas las herramientas que requieren para que nuestras defensas fiscales sean eficientes. No se trata solamente de dividir el personal de la actual Procuraduría Fiscal de Santiago en 3. Por supuesto que eso, en lugar de fortalecernos, nos debilitaría los equipos jurídicos existentes para realizar las defensas fiscales en causas cada vez más complejas, especializadas y que van en aumento cada año. Debo recordarles que cuando digo defensas fiscales cada vez más técnicas y más complejas, porque nosotros enfrentamos a los principales estudios jurídicos del país, naturalmente que gozan de muchos recursos con el propósito de litigar con el fisco, y por lo tanto nosotros tenemos que mantener esa misma calidad que siempre hemos tenido, desde luego siendo más eficiente, teniendo 3 procuradurías en Santiago. Por supuesto que nos parece muy, muy conveniente. La siguiente, por favor. En materia del nuevo estatuto para los abogados consejeros y para los abogados procuradores fiscales, se establece una nueva forma de nombramiento. Estamos de acuerdo. Nuestra comisión asesora interna, por supuesto, que lo ve
tiene muy buena opinión en el sentido de que a partir de ahora, con este proyecto de ley, el Consejo para la Alta Dirección Pública conforma una quina que se la presenta al presidente de la República, quien elige entonces al nuevo consejero. Nuestra participación como Consejo de Defensa del Estado en esta nueva forma de nombramiento está en la elaboración del perfil profesional que se requiere para la provisión de ese cargo. Se establece en el proyecto de ley una duración de 10 años o hasta cumplir 75 años de edad. Por supuesto, como he dicho, la comisión interna que ha funcionado en el Consejo ha manifestado en este sentido diversas opiniones, pero lo más importante es que vemos que se trata de un procedimiento que es competitivo y que evalúa los aspectos técnicos del candidato y por lo tanto lo vemos con muy buenos ojos. También por tratarse de un proceso público y transparente, como son aquellos que realiza la alta dirección pública. Y por supuesto, entonces, es importante que este Consejo de Alta Dirección Pública también cuente con la facultad de declarar desierto el concurso si observa que los candidatos no han cumplido con los requisitos previamente señalados por el Consejo de Defensa del Estado. La siguiente, por favor. El nuevo estatuto para abogados también contempla la creación de un nuevo requisito para ser abogado consejero. El proyecto de ley dice reconocida trayectoria en el ámbito de la academia o el ejercicio de la profesión. Por supuesto es importante, es un avance en relación a la actual nomenclatura que existe en nuestra ley. Es un requisito en todo caso muy bueno porque precisa aún más lo que se requiere para el trabajo al interior del Consejo. Lo que nosotros hemos señalado en nuestra comisión interna del Consejo es que el ejercicio de la profesión necesariamente se agregue que deba ser en el ámbito del litigio o abogacía propiamente tal o en alguno de los ámbitos del quehacer del Consejo de Defensa del Estado. O sea, entendemos que el ejercicio de la profesión de 15 años, por supuesto, se contempla como un elemento importante, pero al mismo tiempo sería muy bueno que se agregara que este ejercicio o esta experiencia es en el ámbito del litigio, principalmente. Respecto a las causales de remoción, es importante señalar que hoy cambia a partir de este proyecto de ley, se contempla un procedimiento de remoción que está a cargo de la Corte Suprema, a petición del presidente de la República o una cuarta parte de la Cámara de Diputados. Y se establecen causales de remoción específicas. El proyecto de ley contempla las causales de incapacidad física o psíquica, notable abandono de deberes, negligencia manifiesta o inexcusable, o incurrir en alguna de las prohibiciones que se señalan en el proyecto de ley. Por lo tanto, se establece un procedimiento totalmente nuevo y que da cuenta de, a su vez, este nuevo estatuto respecto a las prohibiciones e inhabilidades de los consejeros. En el artículo 12 del proyecto de ley se contempla un nuevo catálogo de prohibiciones y un nuevo catálogo de inhabilidades, muy robusto, muy completo. Es un catálogo de 6 prohibiciones y 13 inhabilidades. Se toman en general las que están en el estatuto administrativo y por supuesto también se agregan otras que nos parecen de la mayor importancia. En este sentido, hay que señalar que en cuanto a prohibiciones, en una de estas prohibiciones o inhabilidades se señala la inhabilidad de participar como consejero de cualquier órgano de la administración pública. Es importante señalar desde ya la observación que en este sentido, si la norma queda así tal cual está redactada, deja fuera la posibilidad de que actuales consejeros que hoy día, por ejemplo, participan del Consejo de Monumentos Nacionales en calidad de consejero o en la Corporación de Asistencia Judicial. Nosotros tenemos 2 consejeros que actualmente tienen la calidad de consejeros a su vez de estos 2 organismos. Uno de ellos, desde ya, es Raúl Letelier, que me acompaña en esta presentación. Si quedara la norma tal como está, estos consejeros no podrían participar en su calidad de consejeros en estas organizaciones, por lo tanto también
amerita, a mi juicio, una revisión. También existirán prohibiciones para los ex abogados del Consejo, así como para los ex abogados del Estado cuando ya dejan de pertenecer a la institución, estableciéndose sanciones y un procedimiento especial para estos casos. Las prohibiciones son, por ejemplo, durante un año, la prohibición de ejercer cargos en los tribunales de justicia y tampoco ser abogado integrante de las Cortes Superiores de Justicia. Y se establecen también prohibiciones para ejercer cargos públicos y también sanciones en el caso de no prestar colaboración. En materia penal, también es importante señalar, señor presidente, que nos parece de la mayor importancia precisar la actual redacción del artículo 45 que establece la intervención del Consejo de Defensa del Estado en los procedimientos penales. Este artículo señala que esta intervención solo podrá tener lugar mediante la interposición de la correspondiente querella. Sin embargo, es importante señalar que este artículo necesariamente debe ser precisado por cuanto la participación en el proceso penal hoy también es posible a través de la calidad de víctima y por lo tanto en la forma que está redactado nos trae ciertas complejidades, incluso algunos contrapartes piden la exclusión del Consejo precisamente por esta redacción. Gracias a la jurisprudencia nosotros hemos intervenido salvando esta complicación de la redacción del artículo 45. Por supuesto, también es importante señalar que una de las facultades principales del Consejo, como yo dije al comienzo, de acuerdo al artículo 3º, es ejercer la acción penal tratándose de delitos que cometen los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. También desde ya solicito que se revise esta redacción por cuanto vemos necesario que se amplíe la norma señalando de que se puede ejercer la acción penal no solamente por delitos que se cometen en el desempeño de la función, sino que también en el desempeño o en relación a la función. De esa manera, entonces, se amplía la posibilidad de poder ejercer la acción penal y no entrar en las discusiones que muchas contrapartes hacen cuando esta fase de la comisión del delito presenta algunas características que pretenden las contrapartes restringir. Y por eso, entonces, es importante en esta materia penal tener esta amplitud en cuanto a la redacción. Con respecto a facultades del Consejo, en cuanto a delegar estas facultades a ciertos consejeros, se establece el artículo 6 y 7, facultando a 3 consejeros para aceptar demandas contrarias o a 2 o más consejeros para negociar o celebrar transacciones en aquellas causas que no superen las 1000 UTM. Es una materia que, por supuesto, podemos revisar en la discusión particular, señor presidente, porque en algunos casos vemos que no sería necesario. Respecto al recurso de protección, es importante señalar que en el proyecto de ley se contempla la obligación del Consejo de Defensa del Estado de representar a los organismos centralizados en los recursos de protección. Pues bien, eso el Consejo de Defensa del Estado lo hace, lo realiza y lo venimos haciendo desde siempre. Pero en la manera en que está redactado, deja absolutamente excluida totalmente la posibilidad de que en primera instancia los servicios centralizados puedan evacuar el informe que requieren las Cortes de Apelaciones cuando se presentan los recursos de protección. Eso hasta hoy, en atención a que se trata, como ustedes muy bien saben, de una acción cautelar, de urgencia, de emergencia, muchas veces se hace de esa manera. Los organismos centralizados entregan el informe el informe o la respuesta requerida en el recurso de protección y nosotros, por supuesto, nos hacemos parte, comparecemos, ya sea a continuación y, desde luego, siempre en segunda instancia cuando el recurso de protección lo conoce la Corte Suprema. Por lo tanto, esa también es una materia de la mayor relevancia que nosotros debiéramos también precisar en la redacción. En las consideraciones finales, señor presidente, por supuesto, reitero, para nosotros es muy importante el financiamiento de estas nuevas funciones y las ampliaciones que ya existen. Es importante, por ejemplo, en materia medioambiental, señalar algo que nos parece de la mayor importancia. El Consejo de Defensa ha tenido un rol muy activo, protagónico en la defensa del medio ambiente en nuestro país y
hay que también precisar algunos aspectos muy relevantes en cuanto al ejercicio de la acción de reparación del daño ambiental. La ley de medio ambiente contempla una participación complementaria, es decir, complementaria y subsidiaria. Es decir, que cuando se produce un daño ambiental, señala la ley de medio ambiente, la titularidad de esta acción la tienen las municipalidades o los perjudicados y el Consejo de Defensa del Estado. Sin embargo, cuando alguno de estos ejerce la acción por daño ambiental, la participación posterior del Consejo de Defensa del Estado pasa a ser como un tercero coadyuvante, y eso, desde luego, debilita la acción del Consejo y la defensa del medio ambiente. Es importante que se fortalezca la acción de defensa del medio ambiente en este proyecto de ley, corrigiendo este aspecto que yo señalo que viene desde la ley de medio ambiente, de la institucionalidad desde el año 95 a la fecha en donde se presenta esta problemática. Y lo mismo respecto al ejercicio de la acción penal, respecto a los delitos contra el medio ambiente. Específicamente el delito de contaminación de agua, incorporado hace muy poco tiempo también en la ley de pesca, en donde cuando hay daño a la biodiversidad se discute en sede penal la titularidad o la legitimación activa del Consejo, porque algunas defensas se estiman que esta la tiene exclusivamente el Ministerio Público. Desde luego, nosotros siempre lo hemos discutido, en la mayoría de los casos siempre nos ha ido bien en el sentido de aplicar con un criterio amplio el artículo 3º de nuestra ley orgánica, que establece que el Consejo de Defensa del Estado tiene la legitimación activa cuando se trata de ejercer la acción penal en aquellos delitos que acarrea perjuicio al fisco. Es decir, en esta gran paraguas del perjuicio, nosotros hoy actuamos en defensa del interés fiscal cuando se trata de acciones penales, pero desde luego, para que no se discuta más en sede penal, vemos con muy buenos ojos que esto también pueda ser incorporado en este proyecto de ley. Para ir terminando, señor presidente, la definición técnica precisa de estas nuevas funciones es absolutamente entonces necesaria por la repercusión en nuestro organismo y por su adecuado funcionamiento. Y lo digo y está escrito en esta lámina y lo voy a decir también verbalmente, ya que en la actualidad el Consejo de Defensa del Estado está trabajando a su máxima capacidad, con un número creciente de causas muy complejas, enfrentando, como dije, a estudios jurídicos muy poderosos de nuestro país y del mayor prestigio, y por lo tanto necesitamos entonces que se revise para esta repercusión todo lo que necesitamos para que estas nuevas funciones podamos tenerlas adecuadamente. Ya dije, la consagración legal definitiva de las competencias ambientales es muy necesaria y, por supuesto, desde ya pido, señor presidente, la participación del Consejo en las restantes gestiones que haga la comisión que usted preside con el propósito de poder participar, ya sea con un representante del Departamento de Estudio o de otra división interna nuestra, para que esté oyendo la discusión y, por supuesto, contestando consultas y preguntas. Desde ya pido entonces que podamos tener esa participación y, por supuesto, también sugerir, en atención a que hemos trabajado internamente del año pasado en una comisión interna, invitar a las asociaciones de funcionarios y a las asociaciones de abogados. Solamente para terminar, y ruego que me disculpen si me alargué, está presente también Raúl Letelier, consejero de este consejo. Por si ustedes tienen alguna pregunta, estamos a su disposición. Muchas gracias, don Juan Antonio. Tengo la seguridad que cada una de las sesiones donde estemos discutiendo este proyecto de ley va a estar invitado a usted y el Consejo de Defensa del Estado, porque para la Comisión es fundamental la participación de los actores a los cuales efectivamente va a afectar o beneficiar este proyecto de ley. Creo que usted puso sobre la mesa varios puntos que también me gustaría que en algún momento el subsecretario se pronunciara, en particular respecto al tema del financiamiento, porque creo que, y nos ha tocado ver en otras reformas, que lamentablemente no viene bien contemplado en los términos que se requiere hoy día. Pero no quiero yo monopolizar, quiero ofrecer la palabra a los señores y señoras diputadas, a ver si existe alguna duda. Ofrezco la palabra, diputado Leonardo Soto. Buenos días, presidente. Saludar a todos los colegas y asistentes a esta sesión.
Señor presidente, mire, yo hice una consulta a la sesión inaugural de este proyecto de ley que quiere modernizar el Consejo de Defensa del Estado, pidiendo detalles de cuál es el informe financiero presupuestario de esta modernización. Ya estamos habituados a que se nos presenten proyectos bajo esta leyenda, que es muy atractiva. Siempre es interesante modernizar algo, porque lo actualiza, lo pone a tono hacia el futuro, pero cuando uno va a mirar el detalle resulta que prácticamente no tiene dinero fiscal adicional para hacer real esa modernización. Lo vimos hace poco en el proyecto de modernización del Servicio de Defensoría de Víctimas y Acceso a la Justicia, que tenía prácticamente 0 pesos. Y hoy día está detenido, evaluándose precisamente cuánto dinero realmente se le va a entregar. Y respecto de esta institución, que es muy importante para todos los chilenos, ocurre lo mismo, presidente. Se nos habla de que se va a ampliar las funciones del Consejo de Defensa del Estado, que es necesario aumentar la cantidad de consejeros, de abogados fiscales, de aumentar la cantidad de servicios, nuevas atribuciones, y el mismo presidente del Consejo de Defensa del Estado, que aprovecho de saludarlo, nos señala que es fundamental un aumento de la dotación y de las remuneraciones. Algo habíamos hablado antes, que la infraestructura era algo que también tenía que mejorarse, porque hasta donde yo conozco, el edificio institucional que está ahí en la calle Agustinas, hace unos 10 años que quedó chico, que incluso no tendrían las capacidades físicas para atender el funcionamiento de lo que hoy día tienen. Y ellos, sin contar que la mayoría de los abogados del Consejo de Defensa del Estado no están en una oficina fiscal, sino que en sus propias oficinas particulares, por lo que yo tengo entendido era así hasta hace unos años atrás. Es decir, es difícil plantearse una modernización de verdad si se mantienen inalterables estas condiciones de funcionamiento básico mínimo que no están de ninguna manera a la altura de los desafíos de esta institución en el siglo XXI. Y en eso me gustaría pedirle detalle y precisión al señor presidente del Consejo de Defensa del Estado. Lo segundo, respecto a los nombramientos. Estos han sido particularmente polémicos en algunos momentos por la calidad, por la trayectoria política y no jurídica, judicial o de litigante de algunos consejeros que se han designado, y no quiero hablar al aire, sino que voy a mencionar al señor Alberto Espina, que no tenía ninguna de las características que hoy día se dicen que son imprescindibles para un abogado consejero. Y sin embargo, está hoy día formando parte de esta institución en esa calidad. Yo, por supuesto, que estoy dispuesto a que se revisen las características del nombramiento, estableciendo mayores condiciones, requisitos, pero voy a trazar una línea roja inmediatamente, presidente, con respecto a esto. Los cambios en los nombramientos y las nuevas designaciones que provengan de este proyecto de ley, si es que se aprueba más adelante, cuestión que hay que ver, yo no voy a estar disponible para que las nuevas designaciones de nuevos consejeros las haga este gobierno. Este gobierno le quedan pocos meses para poder salir de su periodo presidencial, y yo creo que los cambios que propongamos en esto, sobre todo en designaciones presidenciales, tienen que quedar hacia el nuevo gobierno, sea cual sea, porque hoy día se está abriendo un nuevo ciclo y es fundamental que en ese nuevo ciclo se aprueben los nuevos cargos y funciones. Y por último, presidente, quisiera consultar sobre materia de derechos humanos. Hoy día, usted sabe muy bien, todo Chile tiene una enorme necesidad de hacerse cargo de gravísimas, múltiples, reiteradas y masivas violaciones de derechos humanos producidas por funcionarios públicos, la mayoría de ellos funcionarios policiales, aunque también hay militares, son miles, y no es una afirmación que yo la sostenga en el aire, sino que se sostiene en diversos informes emanados de instituciones de derechos humanos muy prestigiosas de nivel internacional y también nacional. El Consejo de Defensa del Estado dice que tiene que perseguir la responsabilidad de los funcionarios públicos cuando cometen delitos. Y me gustaría saber si el Consejo de Defensa del Estado
tiene claridad en esta función, si ha ejercido acciones penales directas a propósito de estas masivas violaciones de derechos humanos causadas por policías que son funcionarios públicos y que deberían ser querellados por esta institución. Existen diversos tratados internacionales que establecen normas claras en este sentido, que son ley vigente en nuestro país y que el Consejo de Defensa del Estado tiene que aplicar rigurosamente. Son riesgos de colocarse al margen de la ley. Y me gustaría que el presidente del Consejo de Defensa del Estado se refiriera a qué ha hecho el Consejo de Defensa del Estado para enfrentar la responsabilidad de funcionarios públicos, policiales y militares en materia de derechos humanos producidas desde el año 2019, de octubre del 2019 hasta ahora, que son una herida abierta en nuestra sociedad. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Ofrezco la palabra a las señoras y señores diputados. Ofrezco la palabra. Primero le vamos a entregar la palabra al señor subsecretario. Existe claramente un tema con el tema del financiamiento, señor subsecretario. Este es un segundo proyecto de ley, tal cual dice el diputado Soto, respecto a modernización, con la ley del acceso universal a la justicia y defensoría de víctimas tenemos el mismo problema, y nos gustaría que nos pudiera responder esa duda cuando avancemos. La idea es ir discutiendo ya de manera en particular cada uno de los artículos que se refiere, y después le entregamos la palabra a don Juan Antonio para que pueda contestar la pregunta que ha hecho el diputado Soto. Señor subsecretario. Muchas gracias, presidente. Bueno, por una parte, efectivamente están las observaciones y los puntos que han sido levantados por el propio presidente del Consejo de Defensa del Estado, que me voy a referir desde luego, pero también a propósito de la preocupación que ha manifestado tanto usted, presidente, y por su intermedio el diputado Leonardo Soto. Quizás contextualizar un poco también cuál ha sido el origen de este trabajo, porque es bueno también tener a la vista cuál ha sido el contexto en virtud del cual se produce un diagnóstico respecto a la situación del Consejo de Defensa del Estado, y en virtud de eso, cuáles son las modificaciones que hoy día están incorporadas en este proyecto. Y esto lo menciono porque desde el año 2018, que como señalo, venimos trabajando con el Consejo de Defensa en un proyecto de modernización, y quiero ser bastante transparente en esto. Hay temas que uno podría suponer que requieren necesariamente una modificación y otros que no están a la base del diagnóstico. El diputado Leonardo Soto, por ejemplo, mencionaba la necesidad de aumento de remuneraciones. Y la verdad que en este organismo público, al menos dentro del diagnóstico que nosotros hemos levantado en 2018, no aparece como un punto crítico una subremuneración en general del servicio, así como en otros de servicios que acá efectivamente es un elemento estructural. Lo que hemos estado viendo precisamente con el Consejo de Defensa del Estado y dada la praxis precisamente a través de las funciones que ejecuta el organismo, tiene que ver con otras materias. Tan importantes como, por ejemplo, justamente un estatuto aplicable especial que rija para los consejeros, que hoy día es normas bastante laxas, que quedan en un limbo, por llamarlo de alguna manera, y que esto es reconocido por el propio Consejo, y en virtud de eso hemos llegado a establecer un estatuto que en parte aborda el nombramiento, en parte aborda prohibiciones e inhabilidades, en parte aborda el funcionamiento y el desarrollo de esas competencias de cada uno de los consejeros dentro del servicio, y también las normas de remoción, completamente. Un segundo aspecto del diagnóstico tiene que ver efectivamente con la importancia de elevar el estándar en materia de probidad. Y ya señalábamos en la sesión anterior cómo se establece de manera explícita en su propia ley, no obstante la aplicación de reglas generales, una cuenta pública, pero por primera vez en un servicio público reconocer en su propia ley orgánica el establecimiento de un código de ética y de un comité de ética. Porque esos son los aspectos más centrales que surgen a propósito de la necesidad de la modernización del Consejo de Defensa. Y el tercer aspecto tiene que ver también con, y lo mencionábamos antes, las normas que han quedado desfasadas en su ley orgánica para ejercer precisamente su función. Y ya voy a entrar en detalle para mencionar ejemplos concretos de donde hoy día la norma, por ejemplo, establece un acuerdo previo del Consejo, allá cuando ya no se requiere
porque normalmente el Consejo decide finalmente ejercer cierta competencia y eso hace que hoy día tenga que reunirse el Consejo, tenga que aprobar, por ejemplo, una decisión y eso ya queda absolutamente desfasado. O, precisamente, poder perfeccionar el ámbito de las competencias, como en materia penal, que es muy importante reconocer su legitimación activa para participar en toda la etapa de ejecución de una condena en materia penal. Y que puede ser tan importante como, por ejemplo, para obtener el comiso de los bienes incautados en una red de corrupción o el pago de las multas, efectivamente, respecto a un funcionario público que haya sido condenado por delitos vinculados a la misma materia. Ciertamente siempre hay cuestiones presupuestarias que están a la base, y por una parte, y tal como preguntaba también el diputado Soto en la comisión anterior, en la sesión anterior, perdón, hay una deuda respecto de el edificio institucional del Consejo de Defensa. Yo comentaba en la sesión anterior que curiosamente ni siquiera hay disponibilidad para la instalación de manera permanente de todos los consejeros en el edificio actual. Y eso obviamente le doy la palabra después al presidente del Consejo para que pueda comentar respecto de en qué está ese proyecto para contar con un nuevo edificio institucional. Cuestión que va por fuera de este proyecto de ley, porque no se requiere el proyecto de ley para contar efectiva y definitivamente con un edificio para esta institución. Ahora, en cuanto al proyecto y el informe financiero en particular, explicábamos la semana pasada, dado que se modifica la estructura orgánica, en el informe financiero se contemplan 4 nuevos cargos a nivel directivo, que es la consagración de un 13º consejero. En segundo lugar, la creación de una dirección ejecutiva al alero de la presidencia del Consejo y la creación de 2 nuevos abogados procuradores fiscales, dado el volumen de casos, particularmente en la región metropolitana, que es donde se concentra el mayor volumen de causas. Y voy a explicar ahora, a propósito de las normas en particular, porque hemos visto que esto tiene que ser visto para poder proyectar si efectivamente en alguna de las competencias puede o no puede haber una mayor recarga de trabajo, que era parte también de la preocupación que manifestaba el presidente, Juan Antonio Peribonio. En ese sentido, por ejemplo, me voy a ir acá al detalle para abordar el tema de las competencias, porque justamente ha sido parte de ese análisis del informe financiero. En el artículo 3, donde están las competencias que se modifican, por ejemplo, en primer lugar, se establece en el numeral 8 de ese artículo 3 una modificación que tiene que ver con la actuación que tiene el Consejo a propósito de los recursos de protección. Y no hay una ampliación de las funciones, sino que una modificación de cómo el Consejo opera. ¿Esto por qué? Porque en la normativa actual se establece que los recursos de protección en contra del Estado, las municipalidades, los gobiernos regionales, los organismos públicos centralizados, instituciones y organismos descentralizados en general, puede intervenir el Consejo cuando así lo acuerde precisamente el propio Consejo. ¿Y qué nos ha manifestado el Consejo en este trabajo de 2 años, en la etapa prelegislativa? Que tratándose de organización centralizada, aparece como un requisito burocrático que, tratándose de un recurso de protección contra un servicio centralizado, requiera constituirse el Consejo y aprobar en acuerdo que asuma la defensa, porque así lo hace siempre. Y por lo tanto, más que ampliar la competencia, lo que se está estableciendo es que efectivamente no requiera reunirse el Consejo para poder decidir la defensa de un servicio centralizado cuando es objeto de un recurso de protección. Sí se mantiene en todo caso, y eso es parte de la reforma, que tratándose de los organismos centralizados sea una evaluación que haga el Consejo. Y la hará soberanamente. Normalmente se establecen criterios vinculados a si tiene o no una unidad jurídica especializada, una división o un departamento jurídico, la complejidad del debate, en fin, pero queda sujeto a la decisión del Consejo poder seguir gestionando esa competencia. Por otro lado, se crea una nueva función efectivamente en el artículo también 3º, en el numeral 12, que tiene que ver con la defensa de los funcionarios públicos por sus actos de servicio cuando lo solicita el jefe de la institución y cuando ello no se oponga al interés del Estado.
Y si bien uno podría decir que esta es una nueva función, la verdad es que esto también, lo que nos planteó el Consejo, es para evitar lo que hoy día se puede dar, que es una duplicidad en las estrategias de defensa. Y poníamos el ejemplo, por ejemplo, de un director de hospital, que asimismo el servicio de salud era demandado y el director del hospital. Y podían darse estrategias diferenciadas de defensa cuando el hecho que fundaba la demanda era el mismo, y por lo tanto el propio Consejo nos ha solicitado que en este caso se pueda asumir desde luego la defensa de dicho funcionario público. Pero aquí también, y en esto me interesa ser bastante preciso, requiere siempre una resolución fundada del Consejo para aceptar dicha competencia. Si es que obviamente con el mérito de la estrategia, en el caso particular, o la capacidad de gestión, amerita que intervenga el Consejo. Y hay un tercer aspecto que yo creo que es importante y que también fue mencionado por el presidente del Consejo en su exposición, que sí tiene que ver con la participación del Consejo, y en los términos que plantea el proyecto, en la colaboración de la defensa internacional de los intereses del Estado. Y esto la verdad que no es una nueva competencia que se entrega en la práctica, me refiero, sino que precisamente tal como lo manifestaba el Consejo, es algo que en la práctica le ha tocado realizar, que cuenta con expertise en la materia y que se está establecido considerando el resto de la normativa, porque si bien efectivamente el Consejo ha solicitado tener una mayor injerencia en la defensa de los intereses, hoy día tenemos también otras normativas que han establecido estas competencias a otros organismos. Y acá cito, por ejemplo, en la ley del año 2018, que estableció la modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se establece la creación de una unidad de asesoría especializada encargada de velar por los intereses de Chile en los procesos internacionales. O, por otro lado, a propósito del Decreto Supremo 125 del año 2016, cuando se crea un comité interministerial para la defensa del Estado en las controversias internacionales en materia relativa a inversiones. Por lo tanto, acá hay una inclusión formal, por cierto, porque, insisto, el Consejo ya ha tenido participación en lo que dice relación con la defensa de Chile en materia internacional, y con esto efectivamente se permite ya formalmente poder incluirlo en estas distintas instancias. Ahora, presidente, por otra parte, dentro de las observaciones que se han planteado en relación al proyecto, hay otras también que me gustaría mencionar, sin perjuicio que después probablemente en la discusión en particular, si es que la Comisión decide obviamente conocer en detalle el proyecto, se pueden ir mencionando. Si, por ejemplo, se mencionaba también dentro de las observaciones por parte que mencionaba el Consejo de Defensa a través de su presidente, algunas aprensiones establecidas sobre las prohibiciones que se aplican a los consejeros, que es una materia precisamente principales que aborda el proyecto, con una serie de estatutos que se contemplan prohibiciones y obligaciones. Y mencionaba una prohibición que está en el nuevo artículo 12 bis que se propone en el proyecto, que está vinculada a la prohibición de la participación de los consejeros en otros organismos públicos, y se mencionaba como ejemplo la participación en el Consejo de Monumentos Nacionales o en el Consejo Directivo de las Corporaciones de Asistencia Judicial. Y la verdad es que esto fue expresamente buscado por el proyecto, porque lo que queremos es que los consejeros se dediquen preferentemente al Consejo de Defensa del Estado. Lo hemos discutido precisamente a propósito, presidente, usted hacía mención al Servicio Nacional de Acceso a la Justicia en la modernización de las corporaciones de asistencia judicial, que también son organismos que obviamente están abocados a la litigación, pero que habrá que buscar otros consejeros en las directivas de esas corporaciones y no un consejero del Consejo de Defensa del Estado, porque está mandatado para velar por la defensa del interés del Estado, y es esa preferencia la que hemos buscado, y por eso se ha establecido esa prohibición de participar en por ejemplo, como mencionaba, las corporaciones de asistencia judicial en su nivel directivo. Otro de los aspectos que mencionaba presidente, era precisamente a propósito de la consagración legal de no solamente un código de ética, sino que un comité de ética, la intervención dentro de este comité, que es establecido por 3
personas, el presidente del Consejo, un funcionario del Consejo y el presidente del Colegio de Abogados. La verdad es que nosotros teníamos inicialmente una propuesta distinta, establecíamos la participación de un decano de una facultad de Derecho acreditada ante el Consejo Nacional de Acreditación, pero en este trabajo legislativo los últimos 2 años fue el propio Consejo quien nos observó que prefería que fuese precisamente el presidente del Colegio de Abogados por estar más dedicado a la parte litigiosa y no tan académica como era el decanato. Cuestión que efectivamente ha tenido variaciones de opinión, pero modificamos eso precisamente a solicitud del Consejo y estamos obviamente plenamente disponibles a poder discutir, si hay otra propuesta, la integración. Lo mismo con respecto a otras modificaciones. Mencionaba el presidente lo que tenía que ver con toda la competencia en materia medioambiental. Estamos absolutamente llanos y disponibles a revisar esa materia, o la inclusión, y que me parece bastante adecuado, en materia penal, de no solamente la necesidad de participación a través de una querella, sino que también, por ejemplo, en representación de víctimas, propiamente tal en materia penal. Que duda acá, obviamente, que eso requiere un reconocimiento, más allá de lo que ya aborda el proyecto, como ya mencionaba, en la etapa de ejecución. Ahora, respecto, presidente, y con esto voy a terminar, volviendo al tema de los recursos, insisto, en la parte del diagnóstico, el tema de la probidad, el estatuto de consejero y las reglas de funcionamiento del Consejo aparecen como lo meridianamente central en lo que tiene que ver con la modernización del Consejo, independientemente de la parte de infraestructura. Y hemos conversado precisamente con el Ministerio de Hacienda para poder estudiar efectivamente, de acuerdo al ejercicio de estas funciones, que más que una ampliación se modifica la decisión que puede adoptar el Consejo sobre intervenir o no para proyectar si existe o no existe una demanda. Y por eso el informe financiero, que son cerca de 415 millones de pesos, me parece en actualización del año pasado, aborda lo que claramente afecta e impacta directamente en la parte orgánica del servicio, que es lo que modifica la ley. Sin perjuicio, presidente, que como he dicho, estamos ya a poder revisar ahí todas las partes del proyecto que requieran una mayor actualización, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Le tengo la palabra a don Juan Antonio. Gracias, señor presidente. En primer lugar, comentar que efectivamente el Consejo de Defensa del Estado va a tener un cambio de casa a partir del mes de junio de este año. El Consejo se cambia a un edificio que va a compartir con el Ministerio de Ciencias y con la Junji en Agustinas con Morandé. Nosotros vamos a utilizar 3 plantas y media, que en su conjunto equivalen a 3.700 metros útiles. Y como señalaba el señor diputado, por su intermedio, señor presidente, efectivamente esta sede, que actualmente todavía estamos acá, que la entregamos ahora a fines del mes de junio, la estamos ocupando hace 24 años. Y en estos años, por supuesto, ha ido creciendo, ha ido aumentando la cantidad de funcionarios, de funciones, de juicios, y por lo tanto, yo no quiero decir que en este edificio había hacinamiento, pero evidentemente estábamos con una estrechez bastante notoria, a tal punto que necesitábamos arrendar oficinas externas a este edificio para albergar ahí a todo el sistema de mediación en salud, que funciona en una oficina aparte, y también la oficina de corte de Santiago. Y por lo tanto, en este nuevo edificio vamos a utilizar estos 3.700 metros con todas las unidades del servicio. Vamos a estar por primera vez unidos todos en este mismo edificio, y que desde luego alivia muchísimo este problema de infraestructura física que teníamos. Respecto al financiamiento de las nuevas funciones, bueno, desde luego es una necesidad, y que siempre lo vamos a manifestar. En materia de asesoría o colaboración internacional, desde luego es una asesoría muy especializada y tendríamos que contar con una dotación especializada al efecto. Lo mismo respecto a las procuradurías fiscales nuevas de Santiago. Solo para mencionar, a modo de
a modo de una simulación de lo que serían estas procuradurías nuevas. Si actualmente la Procuraduría de Santiago tiene 6.600 juicios, entendemos que con la proyección de un 10% anual, las procuradurías fiscales nuevas deberán tener alrededor de 2.000 a 2.500 juicios, cada una. ¿Y esto qué significaría en la práctica? Haciendo una simulación. Por supuesto, un abogado procurador fiscal, un abogado asistente de plazos, un jefe de litigio, un abogado revisor, un abogado coordinador de los procuradores y los abogados litigantes, que si consideramos para los efectos de la eficiencia y eficacia alrededor de 120 causas por abogado, serían por Procuraduría Fiscal más o menos 20 litigantes. Desde luego que con los actuales abogados podemos hacer una redistribución, pero vamos a quedar cortos, especialmente en aquellas materias en donde se requiere una mayor especialización. Tenemos que contar entonces con una mayor dotación en ese aspecto. Respecto a la consulta que me hacía el señor diputado, por supuesto nosotros hemos tenido un rol importante en materia de acciones y delitos que cometen funcionarios públicos que vulneran los derechos humanos a partir de octubre del 2019 en adelante. Solamente mencionar que al mes de noviembre, o sea, transcurrido un mes de producido el estallido y las primeras situaciones que se conocieron por la prensa, el Consejo de Defensa del Estado intervino y presentó la querella criminal respectiva. Nosotros hemos presentado hasta la fecha 20 querellas criminales por delitos de tortura, también apremio ilegítimo y también lesiones graves, gravísimas. Tenemos 20 querellas que equivalen al 43% de... Repito la idea, hemos presentado 20 querellas contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones que han vulnerado los derechos humanos en casos en donde hay 51 formalizados por el Ministerio Público. 51 formalizados por el Ministerio Público, nosotros tenemos querella también en contra de esos funcionarios públicos, lo que equivale al 43% de los casos. Nosotros hemos presentado querella entonces en el 43% de los casos formalizados por el Ministerio Público. Desde luego nosotros seguimos siempre analizando estos casos en el Comité Penal respectivo y en el Consejo Pleno. Desde luego es una materia de la mayor importancia, como ustedes muy bien saben, para el Consejo de Defensa del Estado, la defensa de los derechos humanos, también está representada esa función en todas aquellas materias y causas en que hemos intervenido también por violaciones de derechos humanos con ocasión de los hechos del año 73 y en adelante, en donde hemos persistido en esa acción. Recordando de que la acción del Consejo en esta materia es también complementaria a la del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que por ley son los naturalmente llamados a ejercer la acción penal en estas materias. Y por lo tanto sí hemos tenido una activa participación en esa materia. Respecto a otras consultas, no sé si me gustaría cederle la palabra a Raúl, si se me queda la consulta de los requisitos para ser consejero. Desde luego es para nosotros importante ir siempre agregando nuevos atributos a los consejeros. Desde su fundación, desde su creación, el Consejo de Defensa del Estado ha sido integrado por abogados consejeros que cumplen años en el ejercicio del cargo, en el ejercicio del cargo de abogado, y entendemos que el abogado, por supuesto, tiene múltiples actividades, potencialmente puede ejercer en muchas materias. Lo que nosotros hemos señalado en esta comisión interna que hemos tenido, que sería bastante bueno que se tuviese preeminencia, se destaque la labor en la litigación y incluso también en la academia, pero siempre relacionado con las labores propias del Consejo. Es decir, es un agregado que nos parece cumple cabalmente los requisitos que el Consejo estima para el cargo de abogado consejero. No sé si se me quedó alguna pregunta y me gustaría, con su venia, señor presidente, cederle la palabra al consejero Letelier. Ya, don Juan Antonio, le entregamos la palabra entonces a don Raúl Letelier.
Sí, bueno, a ver, muy sintéticamente en relación a lo último que decía el presidente Peribonio, en relación a los requisitos de los abogados consejeros, bueno, efectivamente este es un proyecto de ley que transforma a esos cargos en cargos donde hay mayor competencia, ¿no? Donde hay algo, digamos, similar a un concurso público, y eso al interior del Consejo de Defensa de Estado siempre ha sido considerado como algo meritorio, ¿no? O sea, el cargo de consejero del Consejo de Defensa del Estado es también percibido por todos nuestros abogados como una parte, como un eslabón dentro de su carrera funcionaria, y entonces este es un proyecto que otorga mayores posibilidades de que esto sea así. Debo decir que al interior del Consejo hay cierta división, en todo caso, en relación a si fuese posible, por ejemplo, que algunos de esos cargos de consejeros del Consejo de Defensa de Estado estén de alguna manera en la línea directa de una carrera funcionaria, es decir, haya cierta reserva para los abogados que llevan muchísimo tiempo trabajando en el Consejo de Defensa del Estado, o algunos otros, en cambio, que consideran que es completamente meritorio, que es bueno que estos concursos sean lo más abiertos posibles, y por ende que el Consejo pueda estar integrado, digamos, totalmente, por ejemplo, con personas que vienen desde fuera del Consejo de Defensa del Estado. Esa es digamos, una división interna que hay buenos argumentos para ambos lados, y que, bueno, es un tema de siempre. Nuestros abogados en general defienden fuertemente el hecho de que bueno, mucho tiempo en el Consejo de Defensa del Estado también permite ir aspirando a esos cargos. Ahí es muy bueno el hecho de que el Consejo fije o determine un poco los lineamientos de sus necesidades para los nuevos consejeros, ¿no? Esta división que tiene de especialidades al interior del Consejo de Defensa del Estado: un comité penal, un comité contencioso administrativo, un comité laboral y un comité civil. Bueno, hace que cuando falta un consejero normalmente falta una especialidad dentro del Consejo de Defensa del Estado, y por ende es bueno que el propio Consejo vaya entregando al sistema de alta dirección pública sus requerimientos, sus necesidades de consejeros, para que así se provean de una manera lo más técnica posible, y bueno, donde la participación de los propios abogados del Consejo de Defensa del Estado tenga ahí un rol preponderante. Eso, gracias. Muchas gracias, don Raúl Letelier. Le ofrezco la palabra al señor o señoras diputados. Le ofrezco la palabra. Este proyecto va a continuar su tramitación. Van a quedar cordialmente invitados tanto el Ministerio de Justicia, a quien debo reconocer que efectivamente ha estado permanentemente preocupado de los proyectos que se tratan y que dicen relación con su cartera. Señor subsecretario, usted, hacer extensiva también la invitación al ministro. Al Consejo de Defensa del Estado, como les dije en un comienzo, van a estar permanentemente invitados en cada momento de la discusión de este proyecto de ley. Así que le agradezco a ambos la discusión. Vamos a comenzar, espero la próxima semana, la votación en general respecto al proyecto, para proceder después, posteriormente, a la discusión en particular del mismo. Presidente, diputado Soto. Sí, sobre el procedimiento a seguir. Me gustaría que nosotros, antes de resolver votar en general, escucháramos, tal como lo hicimos en el Servicio de Defensoría de Víctimas, escucháramos los gremios también del Consejo de Defensa del Estado. Ese es un procedimiento que es bastante razonable. No nos podemos quedar con una sola mirada en esto. Tiene inconsistencia desde el punto de vista presupuestario esta anunciada modernización. Pareciera que el foco, el ADN de este proyecto tiene que ver más bien con nuevos nombramientos por parte del presidente de la República, y yo creo que es fundamental, antes de resolver la votación en general, escuchar a los gremios al menos, presidente. Muchas gracias, diputado. Efectivamente, por eso hoy día no procedemos a la votación en general. Presidente. La trasladamos para el tiro, diputada. La trasladamos para la próxima semana, porque la idea es, en la próxima convocatoria, efectivamente, estar escuchando a los gremios del Consejo de Defensa del Estado, que es importante escuchar. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. En realidad era para ratificar y apoyar lo que había dicho el diputado Soto en el mismo sentido, y usted lo acaba de confirmar, así que era todo lo que quería agregar.
Muchas gracias, diputada Pamela Giles. ¿Ya? Así que le agradezco a don Juan Antonio y los miembros del Consejo de Defensa del Estado, al subsecretario de Justicia y al equipo legislativo del Ministerio de Justicia. Gracias a usted, señor presidente. Muchas gracias. Saludos, presidente. Hasta luego. Saludos a todos. Pasamos entonces, la siguiente fase de la sesión tiene como objeto dar inicio a la tramitación del proyecto que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados para sancionar la ausencia e inasistencia de sus miembros a las sesiones de las comisiones en las condiciones que indica. Se ha invitado al autor de la moción, que corresponde al diputado Andrés Lonton, pero lamentablemente no se encuentra. Contextualizar un poco esto, ya lo habíamos señalado, existen una serie de temas que hoy día se encuentran en una nebulosa. El Comité de Ética claramente no tiene herramientas como para poder buscar controlar correctamente el compromiso y las obligaciones que los parlamentarios están desarrollando en el ejercicio de sus funciones, en particular con la asistencia permanente matinal y el horario de funcionamiento, ausencia del trabajo de las comisiones, ausencia al trabajo en la sala, y estos temas que son de materia reglamentaria le corresponde a esta comisión poder tratarla. Vamos a partir con la discusión. La idea sería poder presentar más que nada el proyecto y partir con el proceso de discusión, para lo cual también le solicito a los señores y señoras diputados que podamos tener este tema y poder desarrollar las indicaciones que podamos ir desarrollando. Entonces, señor secretario, ¿usted tiene el texto del proyecto para que le echemos una vista generalizada? Su micrófono. Ah, silencio, Patricio. Su micrófono, señor secretario. Se ha pegado. Hay reactivado el audio, tuve que suspenderlo porque tengo un taladro en el departamento de arriba, presidente. Ya. Espero que no aparezca en este momento. Bien, el proyecto lo tenemos. Hay un comparado, presidente, que lo podemos desplegar para los efectos de irlo. El proyecto modifica varios artículos del reglamento. En primer término, el artículo 42, que se refiere a la asistencia, en particular a las sesiones de sala, porque el artículo 22 está en la parte del reglamento que todo lo que es funcionamiento de sala. Y por lo tanto, el artículo 22 se refiere a la obligación de asistir a la sala, que es bien conocido por todas las señoras y señores diputados, y tenemos que agrega a la obligación de asistencia a la sala a las comisiones también, ¿no? Y en cuanto al impedimento grave, para todos los casos, porque a partir de esta modificación sería tanto para las comisiones como para la sala, que debe ser debidamente acreditado a través de documentos u otro antecedente idóneo. Luego, ya todavía dentro de las normas de sala, agrega que en este momento ya son aplicables a comisiones en cuanto a la obligación de asistencia. Modifica el artículo 78. Este artículo establece que en los casos del artículo anterior y en los contemplados en el artículo 661, cuando se levanta sesión por falta de quórum, los diputados que no participen en la votación y los que no se encuentren en la sala se hacen sesión parlamentaria. O sea, no está establecido cuánto es, y ahí el artículo dice que tiene que ser en ningún caso menos de un 3% de la dieta. Incorpora en la misma norma un inciso tercero nuevo, que dice que de igual forma, si al término de la legislatura el diputado que fuere miembro de una comisión permanente no tuviera un porcentaje de asistencia a la misma igual o superior al 70% del total de las sesiones realizadas, será sancionado el 40% de la dieta parlamentaria correspondiente al mes de abril, tratándose de la última legislatura del periodo legislativo. El cálculo de la asistencia considerará al lapso de tiempo que abarca desde el 11 de marzo al 31 de diciembre del año respectivo, y el descuento se practicará en la dieta correspondiente al mes de febrero. Esto es cuando no tuviera igual o superior al 70% del total de las citaciones realizadas. Luego, el artículo 218 dice que los miembros de las comisiones, ya en las normas de comisiones, se establece que el diputado que hubiera sido reemplazado transitoriamente en comisiones, ya estamos netamente, para una determinada sesión de comisión,
será considerado como ausente a la misma. Luego, ahí teníamos todo lo que es el proyecto, señor presidente, en esta rápida explicación. Muchas gracias, señor secretario. Yo también soy coautor de este proyecto y tal cual el señor secretario ha dado lectura, estamos tratando de ver 3 temas que nos parecen importantes. El primero dice relación con la ausencia en justificadas sesiones de comisión, que en definitiva tenemos que regular este tipo de situación, porque el trabajo parlamentario se desarrolla en el trabajo legislativo, en particular en la comisión, y allí hemos establecido varias normas, ¿ya? Una de ellas, que creo que es una de las más importantes, dice relación con el porcentaje de asistencia al año, de un 70%, ¿ya? Que además va a haber sancionado con un descuento del 40% de las dietas a aquellos parlamentarios que no cumplen con un 70% de esto. Asimismo, también elevar el estándar respecto al impedimento grave. Muchas veces se utiliza el impedimento grave sin la justificación y la acreditación debida, y aquí estamos tratando de establecer la necesaria justificación a través de algún documento u otro antecedente idóneo. Y creo que esta va a ser una oportunidad, por lo menos, sobre todo en este periodo que hemos estado en trabajo telemático, que se ha acentuado el incumplimiento por muchos parlamentarios, y hay algo que hemos reclamado permanentemente, por ejemplo, en la sala respecto a al bajo quórum de asistencia, incluso telemático. Creo que es importante que por lo menos dentro de este año podamos nosotros entregarnos un reglamento mucho más moderno, abrir la posibilidad de la discusión de este proyecto, así que voy a abrir por lo menos el proceso de discusión de este proyecto para las futuras sesiones. No sé si habrá algún señor parlamentario que quiera decir algo respecto a este proyecto. ¿No? ¿Presidente? Sí, diputado René Zaffirio. Sí, solo en una primera aproximación. Creo que hay 2 temas que me llaman la atención. Uno es el que sea considerado inasistente el diputado que es reemplazado. Yo creo que eso hay que revisarlo bien, porque el reemplazo, digamos, supone una acción del titular destinada a no dejar ese espacio vacío sin quórum a la comisión. En consecuencia, no hay negligencia, sino que hay el uso de una facultad propia de los comités, incluso de los jefes de comité, de reemplazar a un determinado diputado en una comisión, a veces respecto de un proyecto específico o a veces respecto de un periodo determinado. Y esa es una facultad que permite ir ajustando también, que le permite a los comités ir ajustando la asistencia de sus pares a las distintas comisiones. Ese creo que es un punto que debiéramos ver. Y lo otro es cómo conciliar las sanciones que se establecen aquí con aquellos casos en que las comisiones están autorizadas para funcionar simultáneamente con la sala. De tal manera de hacer compatible la presencia en la sala para no ser sancionado por inasistencia a la sala y la asistencia en la comisión, porque en 2 partes no se puede estar simultáneamente. Entonces, también creo que hay que incorporar una pequeña norma por ahí que resuelva ese punto. Eso es una primera aproximación, presidente. El resto, la verdad, es que me parece que es un proyecto de fácil despacho. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Totalmente de acuerdo con las observaciones que usted ha desarrollado. El tema es que el tema del reemplazo es para efecto de la cuenta del 70% de asistencia, más que nada porque se le va a tener como justificado la ausencia en particular. Ya, pero es un tema que estamos abiertos, la idea es poder discutirlo y tal cual usted señala, la idea es poder despacharlo fácilmente. Espero que en la próxima sesión, la idea de hoy día era presentar más que nada el proyecto, y si es que alguien más quiere establecer algún tipo de indicación, también absolutamente abierto para esto.
¿ya? Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos. Hasta luego.